Hola equipo, bueno, vamos a desarrollar el cuarto ejercicio sobre contaminación del agua, que es el tema que estamos tocando. Eh, y es en realidad, digamos, un segundo ejercicio aplicado a lo que hemos llamado eficiencia de tratamiento, asociado a esos tratamientos o tecnologías que pueden hacer algún tipo de intervención sobre las aguas residuales industriales. Entonces, vamos a suponer que usted debe revisar la eficiencia del proceso de tratamiento de agua residual en una empresa y que claramente han identificado que tiene una remoción del 80% del contaminante en el agua residual. Es decir, eh, ya podemos calibrar nuestro proceso, nuestra tecnología o nuestro sistema de tratamiento y decir que tenemos una eficiencia del 80%. Entonces, lo que les preguntan es, si ingresa una carga contaminante con una concentración en el agua residual, es decir, la entrada, ¿cierto? La concentración de entrada de 200 miligramos por litro, con esa eficiencia del 80%, ¿cuál sería la concentración del agua después del proceso de remoción en el tratamiento de agua residual en la empresa? Entonces, tenemos nuestro proceso de tratamiento de agua residual y de allí, entonces, sabemos que tenemos una entrada que vamos a denominar concentración de entrada o C1, que son 200 miligramos por litro, una eficiencia del 80% dentro del proceso y lo que nos preguntan es la salida, cómo vamos a tener en términos de concentración en esa agua residual de un contaminante X. Y lo hemos denominado concentración de salida o C2, que es nuestra incógnita o nuestra variable de interés. Entonces, para ello vamos a revisar esta misma ecuación de eficiencia que es igual a la concentración de entrada menos la concentración de salida dividida entre la concentración de entrada por 100. De aquí vamos a despejar entonces lo que sería la concentración de salida, que es nuestro interés. Pues lo que vamos a hacer es sencillo, simplemente despejar esto que decimos concentración de salida. Entonces lo que podemos hacer es que esto que está aquí multiplicando, lo vamos a pasar aquí a dividir en la eficiencia. Luego la información que tenemos aquí abajo de la concentración de entrada que está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar y nos quedarían estos dos términos que están aquí arriba. Lo que podemos hacer es multiplicar todo lo que tenemos por negativo y después simplemente para que esto se nos convierta en positivo y luego esto lo vamos a pasar la concentración de entrada al otro lado como positivo porque para la multiplicación de todo negativo, entonces esto se nos volvía también negativo, pero como lo pasamos al otro lado, se nos volvería positivo. Entonces, en consecuencia, la ecuación que tendríamos sería la siguiente. Concentración de salida, o C2, que es nuestra variable de interés, va a ser igual a la concentración de entrada menos la división entre la eficiencia entre 100 por la concentración de entrada, que es C1, ¿cierto? Entonces, en términos ya de una ecuación para desarrollar en Python, vamos a entender que la variable C2, que es la concentración de salida, va a ser igual a C1 menos la división entre la eficiencia dividido en 100 por la concentración de entrada, que es C1, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar los valores, sería 200 menos esta división de 80 dividido 100 por 200. Y en consecuencia, lo que tendríamos sería un valor de 40 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces ese es el resultado al final que tenemos para C2. C2 sería igual a 40. ¿Listo? 40 miligramos sobre litro. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vamos a ir a nuestro entorno de trabajo. Ya lo conocemos muy bien, que es nuestro Python, específicamente en Google Colaboratorio. Aquí yo ya he agregado la información para que se vea muy presentable eh, nuestros modelos. Y lo que vamos a decir aquí simplemente sería
agregar la información que tenemos. En este caso tenemos la concentración 1, que sería igual a mm, 200 miligramos, miligramos por litros. También tenemos la eficiencia, vamos a llamarlo eficiencia, sería igual a 80, ¿cierto? Que esto está en porcentaje. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, bueno, no, en realidad no sería nada más. Y lo que necesitamos entonces encontrar sería la concentración 2. Ya hemos definido que es igual a la concentración 1 menos la división entre la concentración, perdón, la eficiencia dividido entre 100. Y luego esto ya lo vamos a multiplicar entonces por la concentración inicial, pues esta básicamente o entrada. ¿Listo? Nosotros aquí ya podríamos operar, pero bueno, no le hemos dicho ni le hemos indicado, digamos, una función para que nos muestre, nos imprima los resultados. Vamos a utilizar la que hemos venido trabajando, print, más esta función f, y entre comillas vamos a agregar la conclusión que quisiéramos mostrar, ¿cierto? Para ello, entonces, nosotros lo que vamos a decir es que para una, para para un sistema de tratamiento que tiene una eficiencia, y aquí entonces agregamos estos corchetes, ¿cierto? Yo los voy a agregar, es donde yo puedo agregar mi información, ¿cierto? Una eficiencia y aquí dentro agregamos nuestra variable eficiencia para que nos salga ese valor de 80 cuando lo vayamos a agregar, eficiencia. Ponemos aquí por fuera el carácter porcentaje para que nos salga. Para un sistema de tratamiento que tiene una eficiencia de 80, nos va a salir ahí 80%. Si ingresa una concentración de, y voy a agregar de nuevo los corchetes, y aquí adentro entonces agregamos la información de C1. Si tenemos una entrada o un ingreso eh, de C1, ¿cierto? Vamos a poner esto para que nos salgan dos decimales nomás, 2 puntos, 1 punto y 2F. ¿Listo? Aquí estoy diciendo, para un sistema de tratamiento que tiene una eficiencia el valor de eficiencia, si ingresa una concentración de C1, se obtendrá una concentración final, ¿cierto? Aquí vuelvo y agrego, entonces, estos corchetes de C2, que ya lo hemos encontrado, ¿cierto? Voy a agregar también acá esta, esta información de 2 puntos, punto 2F para los decimales y que no olvidemos las unidades, miligramos por litros, aquí también se nos olvidaba, miligramos por litro y listo. Ahí tendríamos la información ya completa. Voy a entonces a correr nuestro programita que nos dice, para un sistema de tratamiento que tiene una eficiencia del 80%, si ingresa, le podemos poner una coma, si ingresa una concentración de 200 miligramos por litro, se obtendrá una concentración final del contaminante, ¿cierto? Concentración final del contaminante
de 40 miligramos por litro. Ahora sí lo vuelvo a correr y ya ahora sí obtengo entonces mi conclusión. Muy bien. Entonces, de esta manera yo podría cambiar los valores, es decir, que la concentración en cierto momento va a aumentar y la eficiencia de mi sistema, infortunadamente, va a reducirse a un 65%. Con esta información yo ya podría entonces tener los resultados que eventualmente he agregado acá. Pues muy bien, con esto terminaremos entonces el desarrollo de este tipo de ejercicios que definitivamente pues Python nos ayuda a facilitar la optimización de este tipo de cálculos y además de entregar conclusiones para tomar decisiones. Entonces, bueno, hasta acá dejaríamos la grabación de esta explicación.